La reciente muerte del presidente de Irán ha generado una ola de incertidumbre y especulación tanto dentro del país como en toda el área internacional. Este evento no solo tiene implicaciones políticas significativas, sino que también reaviva el interés en las profecías bíblicas que mencionan a Persia, la antigua denominación de Irán, en el contexto de los últimos tiempos. En estos minutos vamos a explorar las posibles consecuencias de este cambio de liderazgo en Irán, el papel de las profecías bíblicas y esas tensiones actuales entre Irán e Israel. Ante todo, saludamos a la audiencia que nos está escuchando en este día. Gracias por compartir estas reflexiones, gracias por tus comentarios, gracias por orar por este ministerio que cada día llega más lejos, gracias a Dios. Es la noticia del pasado fin de semana. No sé cuándo escucharás o leerás esta reflexión. A lo mejor pasan meses y esta noticia pues ha pasado hace un tiempo atrás. Pero con la muerte del presidente de Irán, en estos días hemos visto especulaciones que han llegado de Estados Unidos, que han llegado también de Europa, que han llegado también de algunos países, como por ejemplo Asia, el continente africano. Han llegado noticias que Israel y Estados Unidos está detrás de la muerte del presidente de Irán. Esta es la realidad que va a vivir Israel en los últimos tiempos. Cualquier noticia trágica como esta les va a meter a ellos en la bolsa, en el saco. Los primeros informes que llegaban desde Washington, desde los Estados Unidos, ya decían que Israel estaba detrás de todo. Habían asesinado al presidente de Irán. Chuck Schumer, en el día de ayer, empezó a manifestar su preocupación porque el primer informe decían, no sé qué informe, no sé de dónde ha salido, decían que Israel estaba detrás de la muerte del presidente de Irán. Y después, de una manera más suave, no pidió disculpas a la nación de Israel, sino que empezó a decir de una manera más calmada que posiblemente la niebla fue lo que causó ese accidente y el fallecimiento del presidente de Irán y de otros ministros. ¿Cómo cambia la película, verdad? Esto ha sido plan de Israel. Claro, como Israel está en conflicto con Irán, fallece el presidente en un helicóptero, el malo ha sido Israel, ha sido asesinado. Hace unas horas atrás hemos escuchado las declaraciones también de un ministro de la India diciendo que Estados Unidos e Israel están detrás de la muerte del presidente de Irán. Ya desde la Revolución Islámica de 1979, Irán ha sido una república islámica gobernada por un sistema de gobierno teocrático. Y la revolución llevó al poder al ayatolá Ruhollah Khomeini, quien estableció un régimen basado en principios islámicos chiitas. Y ese cambio radical en el gobierno iraní provocó una ruptura en Occidente y una enemistad particular. ¿Con quién? Con Israel. El conflicto entre Irán e Israel se ha intensificado a lo largo de las décadas, con Irán apoyando a grupos militantes como Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza, que se oponen ferozmente a la existencia de Israel. Lo volvemos a decir, Hezbollah, Hamás, Irán, no quieren la paz. Ellos quieren la destrucción de Israel. Ellos no quieren territorios, ellos quieren conquistar a Israel, quieren que Israel desaparezca. Que no te engañen a través de los medios de comunicación. No se busca la paz. Los países islámicos que quieren la destrucción de Israel no buscan la paz. Quieren la destrucción. Quieren la destrucción de Occidente. Quieren la destrucción de Estados Unidos. Quieren la destrucción de tu creencia y mi creencia en Dios. Y si no lo quieres ver, es el momento de que abras los ojos. Estas tensiones vienen de hace años atrás.
exacerbadas por el programa nuclear de Irán, que Israel y gran parte de la comunidad internacional ven como una amenaza directa. Ahora, con la muerte del presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha habido un vacío de poder que podría alterar la política interna y externa del país. Conocido por ser relativamente moderado y por su esfuerzo en negociar el acuerdo nuclear de 2015 con potencias mundiales, este presidente ha sido una figura clave en la política iraní durante la última década. Y ahora con su muerte surgen preguntas sobre quién asumirá el liderazgo y qué dirección tomará Irán. La sucesión del liderazgo en Irán no es un proceso simple, y eso se va a ver influenciado por la dinámica entre el líder supremo, el Consejo de Guardianes y otras fracciones dentro del gobierno, y también, por supuesto, las Fuerzas Armadas. Lo que vamos a vivir en las próximas semanas puede marcar un antes y un después. He mencionado Rouhani, no es Ebrahim Raisi, y lo que está sucediendo y lo que va a suceder próximamente en Irán va a meter de lleno seguramente a Israel. Ya muchos periódicos aquí nacionales están diciendo y haciendo preguntas: sabotaje al helicóptero, mal clima, helicópteros viejos. Ya empiezan a inventarse hipótesis para intentar culpar a Israel o a Estados Unidos, más a Israel, de esta acción. Vas a ver estas noticias en todos los periódicos y en los medios de comunicación. Van a buscar a un culpable, y el culpable será Israel. Ahora bien, ¿la palabra de Dios habla de Irán en los últimos tiempos? Esto que acaba de suceder con la muerte de Ebrahim Raisi, presidente de Irán, lo que acaba de suceder, ¿va a comprometer más a Israel? Seguramente. Seguramente. Las menciones de Irán en la Biblia, aunque no son explícitas bajo su nombre moderno, son interesantes, porque tú y yo sabemos que Irán en los tiempos bíblicos era Persia. Y en el libro de Ezequiel, especialmente en los capítulos 38 y 39, se hace referencia a una coalición de naciones, incluida Persia, incluida Irán, cumplimiento de estas profecías. Argumentan que las tensiones actuales entre Irán e Israel, ahora con la muerte del presidente, junto con el desarrollo del programa nuclear iraní, podrían ser preludios de los eventos descritos en Ezequiel. Hacemos un pequeño paréntesis. La palabra de Dios habla de que todas las naciones se volverán contra Israel. Para que todas las naciones se vuelvan contra Israel, algo gordo tiene que suceder. ¿Qué puede suceder? Que venga otro ataque de Irán o del grupo terrorista Hamás, Israel se enfade mucho más de lo que está por los atentados del 7 y 8 de octubre y envíe una de sus bombas a una de estas naciones y las destruya por completo. Y dentro de esa muerte, como los grupos terroristas en la mayoría de los casos son unos cobardes, solo utilizan a inocentes como escudos, eso es lo que hace Hamás, eso es lo que hace Hezbollah, eso es lo que hace ISIS. Que no te engañen. Aquí en España están apoyando a estos grupos terroristas. Toda persona que veas en las calles maldiciendo a Israel y a favor de una Palestina libre, no se dan cuenta que están apoyando a un grupo terrorista. Porque la guerra de Israel no es contra Palestina, no es contra los palestinos, es contra su sistema de gobierno, es contra los grupos terroristas que son los que dirigen y que utilizan al pueblo. Pero como muchos tienen el conocimiento entenebrecido, el entendimiento lo tienen como un niño de 2 años, si tú le dices algo, si lo ven en televisión se lo creen. Las mentes están corrompidas.
y las personas ya no disciernen lo que están viviendo en la actualidad. Pues este puede ser un ejemplo de por qué las naciones se vuelvan a Israel, contra Israel. Que Israel se enfada y envíe una bomba y destruya una de estas naciones. Y dentro de esas naciones incluye a inocentes y a civiles. Otra es que persigan a Israel por los cristianos. Haya una persecución masiva a los cristianos. Y ya sabes que si nos persiguen a nosotros, los cristianos, persiguen a Israel. Si persiguen a Israel, persiguen a los cristianos, persiguen a los judíos. Aunque haya diferentes... Esto es lo que vamos a vivir en los últimos tiempos. La posibilidad de una guerra abierta entre Irán e Israel es un tema de mucha preocupación. A lo largo de los años, ambos países han estado en un estado, entre comillas, de guerra fría, con confrontaciones indirectas, operaciones encubiertas. Hay factores geopolíticos. Por ejemplo, la región del Medio Oriente es como un cuadro de alianzas y rivalidades. Cualquier conflicto entre Irán e Israel no solo involucraría a estos dos países, sino que también podría arrastrar a otros actores regionales e internacionales. Arabia Saudita, por ejemplo, ha estado en desacuerdo con Irán por su influencia en la región y ha mostrado signos de acercamiento a Israel. Con la muerte de Ebrahim Raisi, existe la posibilidad de que un líder más conservador y radical, más radical que este que había antes, tome el poder en Irán. Y esto podría llevar a una postura más agresiva hacia Israel. Por otro lado, un líder más moderado podría buscar reducir las tensiones y evitar un conflicto directo. Pero la pregunta es, ¿el pueblo iraní estaría dispuesto a tener un líder más moderado que quiera acercarse a Israel? ¿Buscar la paz? Yo creo que no. Porque de siempre, todos los mandatos de Cisjordania, mandato de Irán, mandato de Irak, mandato de Pakistán que hemos vivido en los últimos años, su preocupación siempre ha sido cómo acabar con Israel, cómo acabar con Estados Unidos. Así que no creo que pongan a un líder más moderado a gobernar a Irán, porque el pueblo se le echaría encima. Además, porque los terroristas actuarían también y habría una guerra civil en Irán, y eso no lo quieren. Lo que es preocupante y lo que debe preocupar a Europa, a Estados Unidos, a todo el mundo, es el programa nuclear de Irán. Ese es uno de los puntos más críticos en las relaciones con Israel, por ejemplo. Israel ha expresado repetidamente su preocupación de que Irán esté desarrollando armas nucleares bajo el pretexto de un programa nuclear civil. Eso es un cuento. Y un conflicto militar podría ser desencadenado por un ataque preventivo de Israel para destruir las instalaciones nucleares iraníes. En los últimos meses, Irán ha mantenido una postura agresiva hacia Israel desde la Revolución Islámica. Todos los líderes iraníes anti-Israel han llamado repetidamente a la destrucción de Israel, al pueblo. Y esa hostilidad se ha manifestado en apoyo a grupos militantes que llevan a cabo ataques contra Israel. Las capacidades militares de Irán, incluyendo misiles balísticos, drones, como ha sucedido hace unos meses atrás, el programa nuclear, eso representa amenaza para Israel y para el mundo también. Las Fuerzas Armadas israelíes han llevado a cabo varios ataques aéreos en Siria para impedir que Irán establezca bases militares cerca de la frontera israelí. Un conflicto ahora mismo entre Irán e Israel, después de la muerte del presidente de Irán, va a tener repercusiones internacionales.
podría desestabilizar aún más el Medio Oriente y arrastrar a las principales potencias mundiales a la confrontación. Los Estados Unidos, un aliado cercano a Israel. Bueno, entre comillas. Yo de este Biden, que es un títere más, no me fío. No sé si de Biden, sino de la persona o el grupo de personas que está detrás controlando a Biden. No vamos a decir que Estados Unidos es un aliado cercano a Israel. Yo no lo voy a decir. Rusia, que tiene estrechos lazos con Irán, también podría tomar partido. Y esto complicaría aún más la situación. La comunidad internacional, que ha intentado mediar en las tensiones a través de negociaciones y acuerdos como el Plan de Acción Integral Conjunto desde 2015. Sin embargo, la retirada de Estados Unidos de este acuerdo bajo la administración de Donald Trump y las posteriores violaciones por parte de Irán han complicado los esfuerzos diplomáticos. Un conflicto en el Medio Oriente, especialmente uno que involucre a Irán, podría afectar a los mercados globales de petróleo. El estrecho de Hormuz, a través del cual pasa una parte sustancial del suministro mundial de petróleo, se convertiría en un punto de estrangulamiento estratégico. La muerte del presidente de Irán marca un momento de incertidumbre y de posible cambio. Lo vamos a ver en los medios de comunicación. En estos días lo estamos compartiendo en las noticias aquí en Radio Solidaria. Vamos a prepararnos porque van a salir noticias diciendo que Israel está detrás de todo. Y va a haber más tensión, y va a haber más polémica, y va a haber muchos más enfrentamientos, y van a haber muchos más ataques terroristas, y van a haber muchos ataques de Israel a estos lugares terroristas como Rafah. Ese punto de Rafah es clave y te voy a decir por qué, haciendo un paréntesis para continuar con la reflexión. ¿Sabes lo que está sucediendo con ese enclave de Rafah? ¿Tú sabías o has visto en los medios de comunicación que han desenterrado 50 túneles de Rafah hacia Egipto? Todo el mundo en Israel lo sospechaba y lo sabía desde el principio. Y esa es una prueba para que la vea el resto del mundo, lo que explica por qué Egipto se une a la CIG contra Israel y se opone a la operación de Rafah. ¿Te has dado cuenta que las últimas noticias están diciendo punto estratégico Rafah? ¿Por qué Israel quiere dominar, conquistar ese punto estratégico? Porque han hallado más de 50 túneles con conexión a Egipto. Entre esto y el hallazgo de los cuerpos de los rehenes que decían los grupos terroristas que estaban vivos, se está volviendo obvio por qué los partidarios de Hamás se oponían tanto a una operación en Rafah. Querían un alto en fuego. Fíjate cómo son las cosas. El grupo terrorista que ataca, viendo la situación, dice, vamos a concretar un alto al fuego porque como vengan a Rafah van a ver todo. Es donde se llevaban a los rehenes y donde transportaban las armas. Hablamos de petróleo, hablamos de suministro de armas, hablamos del programa nuclear. Lo que viene es gordo, ¿eh? Y está la certeza de que Irán va a ser protagonista en los últimos tiempos. Por supuesto contamos con Rusia, China. Ahora mismo son las dos potencias mundiales, están por encima de los Estados Unidos. Ya las profecías bíblicas sobre Persia, Irán, ofrecen un marco que da intriga. Lo que está claro es que las relaciones entre Irán e Israel seguirán siendo una pieza central de la política del Medio Oriente.
y eso va a implicar a otras naciones. La comunidad internacional debe estar vigilante y trabajar para evitar que las tensiones se conviertan en un conflicto abierto que podría tener consecuencias devastadoras. Desde una perspectiva cristiana, muchos creen que este enfrentamiento tiene raíces profundas en las profecías bíblicas, y lo hemos compartido. Todo esto tiene un origen, el Antiguo Testamento, los conflictos que había. En el Antiguo Testamento que se viven hoy es todo por decisiones que tomaron ciertas personas. Irán, conocido en la antigüedad como Persia, tiene una historia compleja que se entrelaza con la de Israel. La palabra de Dios menciona a Persia en varios pasajes de la Biblia, y en el Antiguo Testamento el rey persa Ciro, el Grande, es recordado por su papel en la liberación de los judíos del exilio babilónico. Esdras capítulo 1, versículo del 1 al 4. Sin embargo, las menciones más proféticas de Persia se encuentran en el libro de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 38, también en el capítulo 39, se describe una coalición de naciones que se alzarán contra Israel en los últimos tiempos, bajo el liderazgo de Gog de la tierra de Magog. Irán es mencionada como uno de los aliados de esa coalición, Ezequiel capítulo 38, verso 5. Y esa profecía se está interpretando como un indicio de un conflicto entre Irán e Israel. Ese conflicto entre Israel e Irán ya se ha intensificado en los últimos meses. Yo recuerdo, y esto lo vimos en televisión, hay muchos documentales de cómo se formó el gobierno de Irán. Todo vino por la Revolución Islámica en el año 1979. El derrocamiento del Shah, un aliado de Occidente, la instauración de una república islámica bajo el ayatolá Jomeini, transformaron la política exterior de Irán. La nueva administración adoptó una postura abiertamente hostil hacia Israel, a la que Jomeini se refirió como el pueblo de Satán, o pequeño Satán. Están las declaraciones, no sé si sigue disponible el vídeo, pero hizo estas declaraciones. Irán ha apoyado a varios grupos militantes que se oponen a Israel. Grupos terroristas como Hezbollah en el Líbano, Hamás en Gaza. Esa política de apoyo ha llevado a múltiples enfrentamientos indirectos y ha aumentado la tensión en la región. Y seguirán. Desde una perspectiva bíblica, muchos creen que las profecías de Ezequiel sobre Gog y Magog aún no se han cumplido. Y eso indican en un futuro un conflicto en el cual Irán, Persia, jugará un papel crucial. Y ese conflicto será parte de un evento apocalíptico que precederá la segunda venida de Cristo. ¿Sabes una cosa? Nos guste o no, porque hay cristianos que oran por Israel. Hay cristianos, lo creas o no, que están en contra de Israel. Nos guste o no, Israel tiene un lugar especial en los planes de Dios. Y por supuesto que Dios va a castigar a Israel. Va a castigar a la niña de sus ojos, la va a castigar. Pero la palabra de Dios promete que a pesar de las adversidades, Dios va a proteger a Israel. Mira lo que dice Zacarías capítulo 12, verso 9. Y en aquel día me propondré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Y esto refuerza la creencia de que aunque Israel enfrentará grandes desafíos, va a recibir disciplina, corrección de Dios, no será destruida. Para ti y para mí este conflicto entre Israel e Irán no es solo un asunto político, también es un asunto espiritual. Se ve como parte del plan de Dios y un recordatorio de la proximidad del fin de los tiempos. Jesús lo dijo, Mateo capítulo 24, verso 6. Jesús habló sobre guerras
y de rumores de guerras con señales del fin. Y Jesús nos exhorta a estar espiritualmente preparados. Tú y yo, a pesar de las profecías de guerra, tenemos el deber de orar por la paz en Jerusalén y en todo el Medio Oriente. La palabra de Dios nos enseña a buscar. Sí, la palabra de Dios nos enseña a buscar la paz y orar por los líderes, confiando en que Dios tiene el control de la historia. No sé qué va a suceder con el nuevo dirigente que pondrá Irán. Pero si ahora los medios de comunicación empiezan a decir que Israel está detrás de todo, entonces esa persona que pongan para dirigir a Irán va a promover más persecución a Israel. Esto es así. El conflicto entre Israel e Irán, enraizado tanto en la historia moderna como en las profecías bíblicas, es una parte crucial de todo este panorama político y espiritual. Desde una perspectiva cristiana, estos eventos son parte del plan de Dios y un indicio de que los tiempos finales se acercan. A medida que tú y yo observemos estos desarrollos, es esencial que nos mantengamos informados y que nos vayamos preparando poco a poco. Espiritualmente tenemos que estar preparados. Tenemos que orar por la paz y la protección de todas las naciones involucradas. Orar por la paz en Jerusalén. Puedes pensar, queda mucho, Josele. Aún queda, creo que te estás equivocando. Todavía no es el tiempo. Quizás no es el tiempo, pero ¿cuándo te vas a preparar? Lo fácil sería que el Señor dijera, voy a venir este día, a tal hora. Entonces viviríamos la vida perdidamente, haríamos lo que nos dé la gana y esa semana nos pondríamos a cuentas con Dios. Eso es lo que pretenden muchos cristianos. Vivir la vida y cuando ya estén cansados de vivir la vida, bueno, pues ahora me arrepiento y busco a Dios. Eso es hipocresía. Tenemos que estar preparados desde ahora, desde ya. No sabes si mañana te vas a levantar. No sabes si mañana la enfermedad tocará a la puerta de tu vida. No lo sabes. Por eso prepárate ahora. Porque el futuro no depende de nosotros, depende de Dios. A nosotros nos toca vivir el presente. Y que nuestras lámparas estén encendidas, que haya aceite en las lámparas. Porque si no lo hay, te vas a quedar fuera. Hoy más que nunca tenemos que estar preparados. Habrá una persecución a los cristianos como nunca antes ha habido en la historia de la humanidad. Habrá una persecución a Israel como nunca antes se había vivido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vienen tiempos peligrosos y tú y yo tenemos que estar preparados cada día. Que nuestra familia cada día pueda buscar la presencia de Dios. Que cada día estemos en alerta a lo que vemos en televisión, a las ideologías que promueven los gobiernos que atentan a la familia. Que cada día tú, padre, madre, que estás escuchando Radio Solidaria, protejas a tus hijos. Clames a Dios por ellos, porque son el objetivo número 1 de esta sociedad corrompida, en pecado. Prepárate para la guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual, como nos compartía José Luis Sanz y Carlos Reitz hace unas semanas atrás en la tertulia. Estamos en una guerra espiritual. ¿Estás preparado para esa guerra? ¿Estás preparado para la batalla? ¿Cómo está tu armadura? ¿Te la has dejado en casa? ¿Te la pones cada día?
Es tiempo de guerra. Prepárate.